El aire olía a bugambillas y a carne asada, pero yo no podía saborear ni sentir nada, no después de eso. Betsabé seguía con el micrófono en la mano, su voz demasiado dulce, demasiado alta. Dijeron que me la entregarías. Repitió como si estuviéramos platicando en la cocina, en vez de paradas bajo una carpa blanca con 200 pares de ojos clavados en nosotras. Pestañeé, que su sonrisa se estiró filosa y brillante bajo las luces de cadena. Araceli, ¿las llaves del rancho?, preguntó de nuevo, ahora volteando hacia el público. Las risas se apagaron, las copas de champaña quedaron a medio camino, los tenedores dejaron de tintinear. Detrás de ella, Lázaro, mi único hijo, se quedó tieso. Su traje le quedaba demasiado bien. Tenía las manos entrelazadas delante de él como un padrino esperando la señal. Ni una palabra, ni un parpadeo. Solo esa quietud ensayada que no veía desde sus días en el equipo de debate. Di un paso lento hacia atrás. Betsabé avanzó y vino la bofetada, no un empujón, no un insulto susurrado, una cachetada de mano abierta que arde en la mejilla, que calla a la concurrencia. Retumbó bajo la carpa como un vaso de vino que se estrella contra el piso. Mis rodillas flaquearon, pero me agarré de la silla más cercana. No miré a nadie. No crucé la mirada con Lázaro. Me ardía la cara no del golpe, sino de la pura locura de todo aquello. Me di la vuelta y caminé. Pasé el buffet, pasé la barra. Pasé al trío que todavía afinaba sus instrumentos junto al arco de flores que yo misma había ayudado a apagar. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Afuera, el aire del viñedo estaba más fresco, más callado. Saqué el celular de mi bolsita. El número que necesitaba no estaba en favoritos, ni siquiera guardado. Pero me lo sabía de memoria. Cada dígito. Marqué. Esperé. Contestó al tercer timbre. Soy yo, dije. Es hora. Y Marisol simplemente respondió, ya voy en camino. Yo soy Araceli Montero, 61 años viuda desde que Lázaro tenía 9. Di clases de literatura en secundaria por 32 años y no me da pena decir que era buenísima. Puedo oler un farol, una evasiva o un ruego calladito en la voz de un alumno antes de que termine la frase. Esa habilidad no se quedó en el salón. Me siguió a casa y nunca dejé de escuchar. La casa donde vivo, la que Betsabé llama el rancho, nunca fue por presumir. Es sólida práctica, un poco gastada como yo. La compré después del acuerdo por la muerte injusta. 20 años ahorrando y diciendo que no a cosas que otras mujeres de mi edad decían que sí. Nada de carros nuevos, nada de viajes, nada de remodelaciones, solo propiedad lenta segura. Lázaro creció en ese huerto detrás de la ventana de la cocina. Yo me sentaba en el porche con un café, calificando ensayos, mientras él perseguía pelotas altas y se raspaba las rodillas. Ahora está detrás de una mujer que me llama anticuada y estorbo. Betsabé una vez me dijo que necesitaba aprender a soltar el control. Qué risa viniendo de alguien que se mudó a la casita de huéspedes y de una pintó encima del marco de la ventana sin pedir permiso. Dijo que el beige era demasiado pasivo para un entorno de crecimiento. Habla así, puras palabras de moda sin raíces. La noche antes de la boda bajaba las escaleras cuando la oí por teléfono. Reía. No se va a dar ni cuenta, dijo. Diremos que es simbólico. Va a quedar bien bonito. Me quedé ahí en el pasillo oscuro, agarrada del pasamanos, como si pudiera sostener algo más que mis pies. Bonito. Esa fue la palabra que usó para quitarme lo que construí sola. No dije nada entonces. No irrumpí ni azoté puertas. En cambio, abrí la caja fuerte y revisé los papeles que llevaba preparando calladita más de un año. Porque Betsabé no fue la primera que intentó llevarse lo que construí. Solo pensó que sería la última. Empezó como un gesto, uno que creí lleno de cariño.
La casita de Carruajes llevaba años vacía. Un departamentito de 2 recámaras al fondo del terreno, escondido detrás de los fresnos donde pasan los venados en otoño. Lázaro siempre dijo que sería la casa perfecta para empezar. Así que el verano pasado la mandé limpiar y les di las llaves. Sin renta, sin trampa. Solo una ofrenda callada. Se quedaron 2 meses antes de que Betsabé empezara a llamarla temporal. Una mañana grabó un video recorriéndola con pie de foto, manifestando algo más grande. No dije nada. Solo vi el video una y otra vez, tratando de ver qué se me había pasado. Unas semanas después, llegué del mercado y encontré un sub desconocido en la entrada. Un tipo de mocasines. Tomaba notas junto a los escalones del porche. Dijo que era agente inmobiliario, evaluando el terreno completo para posibles listados. Sonreí cortés, entré y cerré las persianas. Lázaro juró que fue un malentendido. Seguro se emocionó, dijo rascándose la nuca como cuando se le olvidaba sacar la basura. Pero ese tipo de emoción no trae a un agente con carpeta. Luego vino la petición de usar la casa grande para las fotos de compromiso. Solo unas tomas, dijo Betsabé. Queremos ese toque de herencia. Acepté. Los vi desde la ventana de arriba, mientras ella abría cajones en la cocina, recorría los pasillos como probándolos. Esperé a que se fueran, luego llamé al cerrajero. Cambió las cerraduras esa misma tarde. No expliqué por qué. No le debía explicaciones a nadie. Una semana después, Betsabé me mandó mensaje preguntando por qué su llave ya no servía. Le dije que había actualizado el sistema. No contestó. Pero 2 días después, noté que la puerta lateral había sido forzada. Huellas en el lodo. Una colilla que sabía que no era mía. Ahí saqué otra vez los papeles. Los que Dana me advirtió que un día podrían ser necesarios. Hace 11 años me senté frente a Dana en su oficina mirando un paquete de documentos que llamó mi armadura futura. Entonces parecía exagerado. No era rica. No tenía varias casas. Pero ella insistió en que la tranquilidad no pregunta por el saldo bancario, solo por el control. Redactamos un fideicomiso de tierra. Todo casa, huerto, casita de Carruajes quedó bien envuelto en una cáscara legal. Nunca lo firmé. Lo guardé en la caja fuerte y me dije que sabría cuándo era el momento. El momento llegó el día que Betsabé se mudó. No pidió, informó. Nos quedaremos en la casita hasta definir los próximos pasos. Asentí, pero adentro algo hizo clic. Abrí la caja fuerte esa misma noche. 2 semanas antes de la boda, firmé cada página y Dana lo presentó en silencio. Me convertí en fideicomisaria y arrendataria, pagándome renta a mí misma a través de una sociedad de responsabilidad limitada registrada bajo un nombre neutro. Desde afuera, parecía una jubilada rentando de un fideicomiso. El rancho ya no era mío en papel. No lo había sido en 14 días. Pero Betsabé no lo sabía, ni Lázaro. Pensaban que la señora en la mecedora todavía tenía la escritura en sus manos curtidas, esperando que la presionaran para entregarla por amor a la familia. Betsabé seguía hablando del cambio generacional, que debía sentirme orgullosa de pasar la antorcha. Lo pintaba como legado, pero quería palanca. Yo seguía sonriendo, escuchando, dejándola creer lo que quisiera. Cuando mencionó una ceremonia simbólica de llaves en la recepción, asentí como si me conmoviera. En mi cabeza veía la cláusula que Dana insistió en incluir, la que convertía cualquier reclamo no autorizado en violación de la gobernanza del fideicomiso. La casa que rondaban como sopilotes no era suya para tomar. Solo no se habían dado cuenta. Así que hice una llamada discreta a Marisol, la administradora del fideicomiso. Dijo que vendría en persona. Sin escándalo, solo hechos. Marisol llegó exactamente 1 hora después de mi llamada, bajando de un sedán gris carbón, con la misma precisión tranquila que lleva a las juntas de consejo.
Traía tacones que podían cortar azulejo y un traje sastre que la hacía parecer alguien que nunca necesita alzar la voz para que la escuchen. No saludó a nadie, no miró las decoraciones ni a los invitados amontonados junto a la barra. Solo caminó derecho hacia mí con una carpeta delgada bajo el brazo. Araceli, dijo ofreciéndome el sobre, sin apretón de manos, sin ceremonias, puro negocio. Lo tomé sintiendo el peso del momento asentarse en mi palma. No era pesado, solo unas hojas. Pero el peso no siempre se mide en gramos. La música había vuelto a sonar algo alegre y brillante, como si la bofetada anterior hubiera sido alucinación colectiva. La gente reía demasiado fuerte, como tratando de coser la noche con alegría forzada. Entré a la carpa de la recepción, el sobre pegado a mis costillas como una segunda columna. Betsabé me vio primero. Su expresión se tensó, luego se alisó como ajustándose la cara para la cámara. Lázaro volteó cuando ella le tocó el brazo, arqueando las cejas al ver el sobre. «Tomá», dije ofreciéndoselo. Lo tomó con la seguridad de quien espera buenas noticias. Tal vez una disculpa, tal vez una rendición. En cambio, sacó la primera hoja y se quedó helada. Arriba decía título de propiedad en fideicomiso, gobernanza por Consejo de Fideicomisarios. Administradora M. Helguera. Sus ojos saltaron a la segunda página, luego a la tercera. En ningún lado, absolutamente en ningún lado, aparecía su nombre, ni como beneficiaria, ni como futura heredera, ni como nota al pie. Lázaro se inclinó, entrecerrando los ojos. «¿Qué es esto?». Antes de que pudiera hablar, Marisol se paró a su lado, manos tranquilamente entrelazadas. «Tendrán que desocupar la casita de huéspedes para el día 3, dijo. «Según reglamento del fideicomiso». Los labios de Betsabé se abrieron, pero no salió sonido. No era sorpresa, era algo más filoso que cortaba su compostura ensayada. No me quedé esperando su reacción. Solo me di la vuelta hacia la salida, porque Marisol y yo todavía teníamos un asunto más que cerrar. La música seguía sonando como si nada. Algo ligero y jazzy flotaba por la carpa, pero nadie bailaba de verdad. El ritmo ya no cuadraba con el ambiente, solo colgaba en el aire como ruido de fondo que nadie podía apagar. Me senté en una mesa al fondo sola, las manos bien cruzadas en el regazo. La servilleta de tela junto a mi plato seguía perfectamente doblada. No había tocado mi copa desde que volví a entrar. A mi alrededor, los murmullos corrían como viento, demasiado suaves para atraparlos, lo bastante filosos para picar. Nadie se acercó. Nadie preguntó cómo estaba. Tal vez no sabían qué decir. Tal vez no les importaba. Clementina apareció lo justo para deslizar una servilleta doblada sobre la mesa. Con su letra firme, una palabra orgullosa. No se quedó. Solo me apretó la mano y se perdió entre la gente como quien sabe que no hay que interrumpir una tormenta mientras pasa. Betsabé intentó rescatar la noche. Tomó una copa e hizo un brindis agradeciendo a todos por venir llamando al día hermoso con un temblor que no pudo ocultar. Su voz se quebró en la palabra futuro. Miró a Lázaro buscando apoyo, pero él ya se alejaba mandíbula apretada, desapareciendo por el lateral de la carpa, sin voltear. Alguien que apenas conocía, quizá una prima de Betsabé, se inclinó y dijo: ¿de verdad era necesario en su día de bodas? Su tono no era cruel, solo confundido. Sonreí, una sonrisa chiquita cerrada. No dije: yo no arruiné nada, solo cambié el final. Parpadeó. No respondió. Solo volvió a su mesa girando el tallo de su copa entre los dedos. Al caer la noche, los recién casados se fueron temprano, alegando dolor de cabeza, aunque nadie lo creyó. Sus sillas quedaron vacías, servilletas dobladas exactamente donde las dejaron. El personal de catering se movía despacio por los bordes, guardando charolas que nadie tocó. Los arreglos florales
curiosamente se veían más bonitos sin tanta gente alrededor. Más suaves, reales. Me quedé un rato más viendo cómo los pétalos se curvaban suavemente en los bordes y pensé en la llave de la puerta que había mandado a duplicar esa misma mañana. Les di 5 días. No por obligación, no por bondad, solo por recuerdo. Recordaba lo que se sentía ser joven y sin ancla, atrapada entre lo que querías y lo que creías merecer. Recordaba esa esperanza quebradiza. Así que esperé 5 días. No se despidieron, ni golpe en la puerta, ni nota en el buzón, solo silencio y luego el ruido de llantas en la grava cuando se fueron antes del amanecer del 5.º día. Cuando abrí la casita esa tarde, el aire adentro olía a comida rápida barata y perfume. Cajas a medio empacar tiradas en la sala, algunas abiertas llenas de tazas disparejas y un montón de velas a medio usar. Una barra de cortina colgaba torcida de la pared con los tornillos todavía aferrados a un extremo. Caminé despacio por cada cuarto. No enojada, solo con calma. Barrí migajas, doblé una toalla abandonada, abrí las ventanas para que saliera el aire viejo. El refri seguía encendido. Adentro nada más que una botella de leche de almendra caducada y un pedazo de pastel en una caja de plástico. Cerré la puerta y lo vi pegado al frente con cinta washi de flores. Una lista, escrita con la letra angosta y sesgada de Betsabé. Recorrido Casa Grande, traspaso de títulos cerrajero, actualizar registro, pedir placa con nombre. Lo tenía todo planeado como itinerario de boda, como si yo fuera un trámite que ya había procesado. Me quedé ahí un buen rato leyendo cada renglón 2 veces. Luego alcancé, rasgué la hoja limpia por la mitad y tiré las 2 partes al bote debajo del fregadero. La casita se sentía más grande sin ellos, todavía gastada, todavía chica, pero más mía otra vez. Cerré con llave al salir y guardé la nueva en el bolsillo del abrigo. Al cruzar el césped hacia la casa grande, vi el carro de Dana estacionado en la entrada. 3 semanas se deslizaron en una calma que no sabía que extrañaba. Café mañanero en el porche. Tardes recortando setos. Me mantenía en movimiento no por distracción, sino por instinto. El trabajo calma la mente. La tierra al menos nunca me mintió. Luego llegó la carta. Un sobre sencillo, sin remitente, de los que compras deprisa en el mostrador de la estafeta. Pero la letra de Lázaro era inconfundible. Siempre apretaba demasiado el bolígrafo, la tinta hundiéndose un poco en la hoja. Un resto de la infancia cuando quería que creyeran cada palabra. La abrí en la mesa de la cocina. No gastó en saludos. No sabía que llegaría tan lejos, decía la primera línea, como si la distancia del acto lo absolviera, como si pararse detrás de ella durante la cachetada no dijera suficiente. Seguía: necesito tiempo. Las cosas se salieron de control. Me sentía acorralado. Ni un momento en que nombrara lo que había hecho. Ni una admisión de que dejó que otra hablara por él, actuara por él, golpeara por él. No había disculpa escondida entre líneas. Ni mención de la casa del fideicomiso, de los planes que urdieron a mis espaldas. Solo página tras página de explicaciones disfrazadas de sinceridad, como si las explicaciones pudieran suavizar la grieta que se abrió entre nosotros. La leí 2 veces, luego la doblé por donde venía. No busqué pluma. No empecé otra carta de vuelta. Había pasado demasiados años amortiguándolo del mundo, alisando sus decisiones, dándole el beneficio de la duda. ¿De qué había servido? En cambio, fui al estudio, abrí el cajón de abajo del escritorio y puse la carta junto a los papeles del fideicomiso. Un expediente no de recuerdos, sino de recordatorios. Prueba de una línea que no podía descruzar por él. Cerré el cajón con suavidad, casi con cuidado, y volteé hacia la ventana. Afuera el carro de Clementina entraba a la cochera.
Clementina vino ese domingo como antes, cuando todo era más tranquilo. No mandó mensaje ni tocó como visita. Solo entró por la puerta lateral y caminó hacia el huerto con una bolsa de papel en una mano y un ramo de tulipanes en la otra. Nos sentamos en el banco del jardín junto al manzano viejo, el que todavía da fruta después de aquel invierno duro de hace 5 años. Me pasó un pan dulce sin decir palabra, de limón y amapola. Mi favorito, aunque nunca hacía alarde de acordarse de esas cosas. Nunca me cayó bien, dijo después de unos mordiscos, sacudiéndose las migajas del regazo. No dije nada, no había nada que agregar. En cambio, hablamos de cosas que no dolían. La pintura descarapelada de los barandales del porche. Si debería adoptar otro gato, ahora que no tenía que pedir permiso a nadie. Tal vez un puestecito de flores al borde del terreno en primavera, solo una mesa, unos frascos, nada fancy. Ideas chiquitas, calladas, del tipo que crecen cuando dejas de gastar energía, defendiendo lo que ya es tuyo. No me sentía como si hubiera ganado algo. Esto no era victoria. Era aire por fin, circulando en un espacio que llevaba cerrado demasiado tiempo. Era una quietud que no se sentía a la espera, que no dolía de anticipación, solo era libre. Clementina se inclinó y me acomodó el cuello del suéter como si todavía fuera su hermanita que no sabía vestirse para el viento. No hablamos de Lázaro. No directo, pero cuando mencioné pintar el porche, yo misma dijo bien. Ese color siempre fue tuyo. Se quedó hasta que las sombras se estiraron por el patio. Vimos los árboles mecerse, escuchamos los últimos pájaros llegar del campo. Cuando se levantó para irse, no la acompañé. Ella conocía el camino. Siempre lo había conocido. Después de que se fue, me quedé un rato más en el banco mirando el huerto. Una luz se prendió en la casita de huéspedes. Era casi medianoche, cuando oí las llantas en la grava. No rápido, lento, dudoso, como si quien manejaba no hubiera decidido si entrar o seguir de largo. No me moví de mi silla. La taza de té descansaba tibia en mis manos, el vapor subiendo perezoso hacia el techo. Afuera de la ventana, la entrada curvaba lo suficiente para que alguien se detuviera, sin ser visto del todo. Oí el ronroneo del motor, un ralentí suave. Luego nada. No pitaron, no bajaron. El carro se quedó ahí 1 minuto, tal vez 2, antes de alejarse en silencio. No encendí la luz del porche. Solo me quedé sentada como cuando una tormenta ya pasó y ya no te interesa el pronóstico. En mi regazo, las hileras de estambre crecían constantes. Había empezado la bufanda hace semanas, puntos sencillos, nada fancy. Algo para mantener las manos ocupadas mientras el aire se asentaba de nuevo a mi alrededor. No me pregunté quién era. Esta casa tiene maña para jalar de vuelta a los que creyeron irse en sus términos. Pero yo había aprendido que no todo golpe merece respuesta. No toda pausa en la puerta es invitación. La luz del porche quedó apagada, porque no necesitaba demostrar nada. La escritura ya no lleva mi nombre. En papel, soy inquilina de un fideicomiso, pero sé dónde cruje cada tabla. Sé dónde pega la luz de invierno en el fregadero de la cocina. Sé el peso de la tierra en primavera, cómo huele el suelo cuando es hora de sembrar jitomates. Mi nombre puede faltar en el título, pero está tallado en las paredes en cada decisión que mantuvo este lugar en pie. Eso no lo pueden reescribir. A la mañana siguiente saqué mi té. Al exterior me senté en los escalones mientras el sol cortaba el huerto. Un narciso solitario había florecido junto a la barda. Alcancé mis guantes sintiendo todavía el calor de la estambre en los dedos. Había tierra que revolver y por primera vez en mucho tiempo nadie parado en mi camino.